Hola, ¿qué tal, estimados amigos? Bueno, ya tuve la bendición de compartir con ustedes la primera clase de este curso básico de Biblia, que se tituló simplemente La Biblia. Y como ustedes podrán recordar, por ejemplo, ¿recuerdan ustedes qué significa la palabra Biblia? ¿Pueden recordar? Sí, exactamente. La palabra Biblia significa libros o colección de libros, muchos libros. Y la palabra Biblia se origina en una ciudad en el Líbano muy antigua que se llama Biblos. En esa ciudad se comerciaba el papiro. Y los papiros son los antiguos libros. Por eso se adquirió esa palabra, biblo, para referirse a un libro, y Biblia para referirse a muchos libros. ¿Y por qué la Biblia tiene ese nombre como muchos libros? Porque dijimos que la Biblia no es solamente un libro, es una colección de varios libros. ¿Ustedes recuerdan, amigos, cuántos libros tiene la Biblia? Lo conversamos en la clase. ¿Lo recuerdan? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? El que dijo 66 está en lo correcto. ¿Alguien recuerda cuántos son del Antiguo Testamento y cuántos del Nuevo Testamento? Exactamente. Son 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. ¿Recuerdan ustedes de qué habla el Antiguo Testamento? Dijimos que el Antiguo Testamento relata la creación del mundo y además la relación de Dios con el pueblo de Israel. ¿Y alguien recuerda de qué habla el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento habla de Jesús, la vida de Jesús, su nacimiento, su ministerio, y posteriormente continúa hablando de la vida, de las cosas que realizaron los seguidores de Jesús, los cristianos, la iglesia. De eso es lo que habla el Nuevo Testamento. Dijimos también, si ustedes recuerdan, que la Biblia no se escribió de un momento a otro. Pasaron muchos años desde que se escribió el primer libro hasta el último libro. El primer libro es Génesis, el último es Apocalipsis. Desde que se escribieron los primeros libros de la Biblia hasta el último libro de la Biblia, pasó una gran cantidad de años. ¿Recuerdan ustedes? ¿Cuántos años transcurrieron desde que se escribió el primer libro hasta el último libro de la Biblia? Pasaron aproximadamente 1500 años. Ahora, ¿cuántos hombres escribieron la Biblia? ¿Recuerdan el número? Son 40 autores diferentes. Todos muy diferentes a unos a otros. Habían hombres muy instruidos, muy letrados, por ejemplo como Moisés, que fue educado en Egipto, como el apóstol Pablo, que era un maestro judío, muy instruido. Pero también hay otros escritores que eran personas muy simples. Algunos eran solamente pescadores, como el caso de Pedro. Otros eran agricultores, como el profeta Amós. De tal forma que fueron 40 hombres muy diferentes en cultura y en preparación unos a otros. No obstante, lo maravilloso que es la Biblia se refleja en el hecho que a pesar de que fue escrito por muchos autores diferentes, aún así tiene un tema central. Todos los autores apuntan a ese tema central. ¿Recuerdan ustedes cuál es ese tema principal? ¿Cuál es el tema principal de la Biblia, amigos? ¿Lo recuerdan? ¿Cuál dijimos que era el tema principal de la Biblia? Es el plan de salvación de Dios para el ser humano. Eso es. Todas las escrituras hablan del plan de salvación a Dios y todas las escrituras apuntan a una persona, nos dirigen a una persona, y esa persona es Jesucristo el Señor. Dijimos también que la Biblia es la revelación de Dios para el ser humano. Y ustedes lo pueden leer esto en la propia Biblia. La propia Biblia da testimonio de sí misma, de quién es, de qué es la revelación de Dios. Ustedes pueden leer, por ejemplo, en el Salmo 19, del versículo 7 al 10, van a ver cómo la propia Biblia habla de sí misma,
refiriéndose a ella como lo perfecta que es la ley de Dios, refiriéndose, por supuesto, a toda la Biblia, a todas las Escrituras. Dijimos también, ¿qué otra característica tiene la Biblia? Dijimos que es inspirada por Dios. Ustedes pueden leer en 2 Timoteo 3, versículo 16, que la Biblia es inspirada por Dios. Recuerdan que yo le hice una pregunta. ¿La Biblia es un libro humano como los demás libros o tiene algo especial? ¿Será que la Biblia es lo mismo que un libro de cocina, que un libro de química, que un libro de ciencias, como una novela? ¿Será lo mismo? Dijimos que no, ¿verdad? ¿Qué característica tiene la Biblia? Además de lo que ya hemos hablado. ¿La Biblia es un libro humano? Sí, pero no solamente humano. La Biblia es también un libro divino. ¿Por qué es divino? Es porque es inspirada por Dios. Cada palabra que se encuentra en las Escrituras es inspirada por Dios. Y a su vez es humano. ¿Por qué es humano? Porque Dios usó a hombres para escribir las palabras que Él inspiró. Así que la Biblia es un libro tanto divino como humano. Dijimos también que la Biblia es suficiente. ¿Qué significa que la Biblia sea suficiente? Que la Biblia es suficiente para instruirnos en todos los aspectos de la vida. En todo lo que significa nuestra conducta como cristiano, encontramos enseñanza en la Biblia. La Biblia nos enseña cómo comportarnos en nuestro trabajo, en nuestros hogares, en la iglesia, en la calle, donde sea. La Biblia tiene instrucciones para todo. Por eso es que decimos que la Biblia es suficiente para guiar nuestras vidas. Y ustedes pueden leer también de esto si leen en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 17, donde dice que la Biblia es útil para enseñarnos, para corregirnos, para enseñarnos a vivir la vida, dicho de otra forma. También hablamos de que la Biblia es infalible. ¿Qué significa que la Biblia sea infalible? ¿Alguien recuerda algo de eso? Que es infalible significa que la Biblia es veraz, es decir, la Biblia no miente. Todo lo que dice la Biblia es verdad. Nadie va a ser engañado por leer la Biblia. Es la verdad de Dios. Si tú lees, meditas, aprendes las Escrituras, no te vas a extraviar, no te vas a perder. La Biblia te va a guiar en el camino de Dios. Y la propia Escritura también habla de esto. Tú puedes leer de esto en Isaías, capítulo 55, los versículos 10 y el 11. 10 y 11. ¿Qué más dijimos de la Biblia? Dijimos también que la Biblia es inerrante. ¿Alguien sabe o se acuerda de qué significa inerrante? Si alguien dijo que la Biblia no tiene error, tiene toda la razón. La Biblia es inerrante, es decir, no tiene error alguno. Y pueden leer acerca de eso en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17. Es decir, la Biblia es inspirada por Dios, es suficiente, es infalible y es inerrante. No tiene error. ¿Por qué no tiene error la Biblia? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios revelada por Dios al hombre. Es un gran tesoro que está a nuestra disposición para aquel que quiera conocer acerca de él. Y te felicito porque tú eres una persona que está interesada en aprender más acerca de la Biblia. Hablamos también en la clase acerca de qué tenemos que hacer para entender mejor la Biblia. Hablamos acerca de algunos principios básicos para obtener eso. Dijimos que lo primero que tenemos que hacer si queremos entender la Biblia es orar a Dios. Recuerden, ¿quién inspiró la Biblia? Dios. Y ustedes pueden leer acerca de eso también en Juan capítulo 16, del versículo 7 al 15. Van a ver que el Espíritu Santo de Dios inspiró las Escrituras. De tal forma, si queremos entender mejor las Escrituras, partamos orando a Dios. Decimos, Señor, que tu Espíritu Santo me guíe y me ilumine para poder entender la Biblia. O sea, esencial confiar en Dios y pedirle, guíame, Señor, para poder entender la Biblia. Entonces, primero para entender,
orar al Señor, pedirle a Dios que nos ayude. Segundo principio básico que tenemos que tener en cuenta para poder entender bien la Biblia es que la Biblia se entiende en su contexto. O sea, cada vez que lees una porción de la Biblia, tiene que ser entendida a la luz de todo el contexto. Es decir, entender lo que dice antes y lo que dice después. Porque corremos peligros. Por ejemplo, asumamos que estás leyendo un pasaje en el segundo libro de Samuel. Hay un pasaje en el libro de Samuel donde habla del rey David. El rey David, ustedes sabrán, fue un gran hombre de Dios, pero también hizo cosas malas. En una ocasión, este hombre se sintió atraído por una mujer que era casada, que se llamaba Betsabé. ¿Y qué hizo David? Este buen hombre de Dios. David mandó a matar al esposo de Betsabé y luego se casó con esa mujer. Hizo algo horrible. Entonces, si tú lees solamente ese pasaje y te quedas tal vez erradamente con la idea de que un hombre de Dios puede hacer algo tan atroz como lo que hizo David. Pero si tú continúas leyendo el capítulo siguiente, te vas a dar cuenta que Dios no aprobó eso que hizo David. Dios reprende a Dios reprende a David a través del profeta Natán. Le hace entender que cometió un gran error y que va a pagar las consecuencias. Las consecuencias son terribles. Va a haber violencia en la familia de David. Los hijos de David se van a perseguir y matar los unos con los otros. Entonces tú vas leyendo el contexto que viene después de esa historia que te mencioné, te vas a dar cuenta que Dios reprobó eso que hizo David. Estuvo mal. Y si lees lo que pasa antes, te vas a dar cuenta que David estaba en una posición incorrecta. Él tenía que estar en la guerra y sin embargo se queda en su palacio y es el momento en que esté seducido o se deja seducir por esta mujer. Entonces, importantísimo para entender las Escrituras, considerar el texto dentro de su contexto, es decir, entender lo que va antes y después de ese texto, no tomarlo como en forma aislada. Para poder entender las Escrituras, hay que tener en cuenta que hay diversos géneros literarios en la Biblia. Existe el género narrativo, histórico, que relata hechos que ocurrieron y tú lo puedes entender como estar leyendo un libro de historia. Pero también hay libros poéticos, por ejemplo, el Cantar de los Cantares, que tú tienes que entenderlo y leerlo como lees un poema. No son hechos históricos, son un poema. Hay otros géneros, como el profético, libros de sabiduría, los evangelios, las cartas. Son todos géneros diferentes. Por supuesto que a medida que tú vas aprendiendo más de las Escrituras y comienzas a asistir a una iglesia, puedes ser instruido y te van a enseñar respecto en qué consiste cada género. Pero ¿por qué te lo menciono? Porque tenemos que evitar errores. Por ejemplo, dentro de un mismo libro puede haber distintas figuras literarias. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo encontramos varias metáforas. Y las metáforas son textos que no se pueden interpretar literalmente. Por ejemplo, Mateo 5:29 nos habla que si tu ojo derecho te hace pecar, saca tu ojo derecho, sácalo de ti. ¿Ustedes creen que pueden interpretar eso de forma literal? ¿Sacarse literalmente un ojo del cuerpo será bueno? ¿Será eso lo que Dios quiere? Por supuesto que no. No se puede interpretar de forma literal porque es una metáfora. Con esto te doy dando a entender que existen diferentes géneros literarios dentro de la Biblia. Y es importante entender, cuando estamos leyendo la Escritura, entender, ojalá, de qué género se trata. Si no entiendes mucho de esto, no te preocupes. Más adelante vas a entender mucho más o le puedes preguntar a un cristiano de qué se trata esto de los géneros literarios. Otro ejemplo. Existe un libro netamente simbólico en la Biblia, que es el libro de Apocalipsis. Un libro que a mucha gente le da miedo o les causa curiosidad. Por ejemplo, consideremos
Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Nos habla de una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Cómo es eso? La bestia sabemos que es un animal. ¿Será que literalmente va a aparecer sobre la tierra un animal gigante con 7 cuellos, con 10 cabezas? ¿Será eso literalmente? La verdad es que no. Porque tú cuando lees el libro de Apocalipsis entiendes que pertenece a un género literario que trata con símbolos. De tal forma que esa bestia no es literalmente un animal, es un símbolo. Así es, amigo. Existen diferentes géneros en la Biblia. Hay que tenerlo en cuenta. Mucha gente hoy en día ataca la Biblia desconociendo que hay que respetar las reglas de cada género literario. Cuando lees una porción de la Biblia, te hagas al final de la lectura 2 preguntas. Por ejemplo, tú leíste solamente 5 versículos, pero es útil hacerse 2 preguntas. La primera pregunta es, ¿qué aprendí acerca de Dios en este pasaje que acabo de leer? ¿Qué aprendí de Dios? ¿Cómo me ayuda esta lectura a conocer más a Dios? Y la segunda pregunta es, ¿qué requiere Dios de mí? Es decir, ¿qué está demandando Dios de mí en este pasaje que leí? Por ejemplo, puedes leer pasajes conocidos, textos conocidos. Por ejemplo, Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hazte esas 2 preguntas. ¿Qué aprendes de Dios? Que Dios dio a su Hijo Jesucristo. ¿Aprendes eso, algo acerca de Dios? ¿Y qué demanda Dios de ti? Demanda que creas en su Hijo Jesucristo. 2 preguntas útiles. ¿Qué aprendo de Dios? ¿Y qué demanda Dios de mí? En este ejemplo, aprendes que Dios envió a su Hijo al mundo. ¿Y qué demanda Dios de ti? Que creas en su Hijo Jesucristo. Bien, amigo, espero estar contigo en la clase siguiente, donde vamos a ver un tema diferente, introduciéndonos más en la propia Biblia. Que Dios te bendiga, estimado amigo.